Éxodo 3:13. Amén. 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 Para todos los que están en esta mañana, los que no han estado viniendo a las dominicales, venimos hablando del nombre de Dios. Amén. Y hoy quiero hablarles de las etapas del nombre de Dios, etapas de la revelación, cómo se va revelando. Si alguien quiere, le agrada tener estas diapositivas, se acerca al hermano Carlos, habla con él y él le organiza cómo tener las diapositivas. Amén. Es trabajo que es para el pueblo del Señor. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Amén. Démosle a él alabanza, digamos gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse todos. Ahí vamos suavecito ahí. Déjenmelo ahí. Necesitamos coordinar bien hoy entre ustedes y yo porque tiene hartas cositas. Entonces, hermano, mire, como les vengo diciendo, y hoy en día se ha planteado un problema de cuál es el nombre de Dios. Y hay harta gente confundida con que cómo es que Dios se llama. Vamos a ver en la Biblia qué dice del nombre de Dios. Lo primero es que el mismo Moisés estaba preocupado porque, como les he venido enseñando la palabra, pues había muchos dioses. Y recuerdan que les hablé de hartos: Baal, Bel, Astoret, Ra, todos esos dioses, todos. Entonces Moisés dice: y si a mí me preguntan en nombre de qué Dios voy yo qué le respondo. De ahí viene que este estudio tiene varias fases. Mire, la primera fase del nombre de Dios, de la revelación del nombre, es la fase patriarcal. Ahí la ve usted, esa es la primera fase patriarcal. ¿Cuál es la fase patriarcal? Es la fase, o sea, cómo Dios se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a Adán, a todos esos hombres. Amén. La segunda fase, la segunda nomás, es la fase mosaica. La de rojito arriba. Mosaica. Es la forma como Dios se le reveló ¿a quién? A Moisés. La tercera fase es la fase mesiánica, o sea, la profecía. Cómo los profetas hablaron de un nombre que se iba a manifestar. Y luego viene la fase escatológica. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que cuando el Señor se manifieste, vamos a recibir una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. De modo que, mire, los patriarcas Dios les reveló algo. A Moisés Dios le reveló más. Luego a través de los profetas dio unos anuncios. Y luego vino la realidad del día que el Señor Jesús se manifestó en carne. Cuando Dios se manifestó en carne, gloria a Dios. Y es lo que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es el nombre que nosotros adoramos? Dígalo bien fuerte. Nosotros adoramos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no adoramos otro nombre. El nombre que adoramos es el nombre del Señor Jesucristo. Pero según la Biblia todavía falta más.
Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver. ¿Cuántos le dan al Señor alabanza? Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a mirar, vamos a empezar ya hoy con la primera etapa. La etapa patriarcal. ¿Cómo se le reveló Dios a los patriarcas? A Adán, a Noé, a Enoc, a Abraham, a Noé y a todos los patriarcas. ¿Cómo fue que Dios se reveló? Miremos. Bueno, ahí ya hay una claridad. Si usted quiere la Biblia, el versículo está en Éxodo 6:3. Porque recuerden que Moisés le pregunta, ¿qué nombre le digo a la gente que me va a preguntar? ¿Cómo les digo que usted se llama? Dios le dice a Moisés esto, se lo dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como ¿qué? ¿Ustedes saben cómo se dice esa palabra Dios omnipotente en el hebreo? Nosotros la decimos mucho, todos la decimos. El Shaddai. Lo decimos porque eso en la iglesia se usa mucho. El Shaddai. O sea, ahí lo que dice: me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios omnipotente, pero con mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. En otra versión usted diría: pero con mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. En otra versión encontraría: pero con mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. En otra encontraría: con mi nombre, Adonai, no me di a conocer a ellos. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Digamos gloria a Dios. Ayúdenme para que los niños no se muevan tanto, es que se interrumpe la enseñanza. Traten de... Los niños son un poquito difíciles y está haciendo calor, y hay que comprenderlos, pero si los controlamos un poquitico. Amén. Es que estos días la escuela dominical no le está enseñando a los niños estos días, y hace falta realmente que les enseñen a los niños para que ellos descansen, pobrecitos. Démosle al Señor alabanza, digamos gloria a Dios. Amén. Vamos a mirar. Entonces, hermanos, en la etapa patriarcal, nosotros conocemos la forma como los hombres llamaron al ser supremo fue Dios. Pero ahí mismo dice: Dios no es el nombre de Dios, porque Dios tiene que tener un nombre. Póngame en toda la diapositiva. Amén. La palabra Dios en la Biblia se le aplicaba a todas las deidades. Todo lo que fuera superior se le decía Dios. Por eso la Biblia dice: hay muchos dioses, muchos. Amén. De modo que Dios, todos los que vimos anteriormente eran dioses. Pero entonces, si hay tantos dioses, voy a ponerle un ejemplo. Si yo digo aquí: salgan los hombres a este lado, todos los que aquí somos del sexo masculino nos ubicamos. Si yo ya quiero a alguien en especial, en concreto, le debo dar un nombre. Gloria a Dios. Amén. De ahí viene que también una aclaración. Uno oye a los hermanos diciendo: no, es que Dios se escribe con D mayúscula. Hermanos, en los idiomas antiguos no se escribía así, ¿no? Todo se escribe igual.
Nada, igual se escribía Dios tanto para los unos como para los otros. Entonces aquí viene ya la enseñanza. Bien pueda, póngamela ahí. La palabra hebrea con la cual se usó y con el que primero Abraham conoció a Dios fue con la palabra Elohim. Palabra hebrea Elohim. Véala, ahí está. El hebreo, vuelvo y les digo, se escribe de allá para acá, al contrario, todo al contrario. Elohim. Elohim es un plural. ¿Qué quiere decir la palabra Elohim entonces? No quiere decir Dios. La palabra Elohim quiere decir dioses. De modo que usted en Génesis 1:1, ¿cómo tendríamos que leer nosotros? En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Y yo lo invito a que haga el análisis de esa frase. ¿Queda bien construida o mal construida? En el principio creó dioses. Si yo le pongo plural, ¿cómo tendría que decir? En el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. De modo que ya eso nos plantea un problema. Amén. No, bien pueda, déjela ahí. Ayúdenme a ir en el tiempo. Amén. Amén. Mire, porque es el versículo de Génesis 1:1 está en 4 idiomas ahí. En hebreo, Bereshit bara Elohim. Mire, ahí está la palabra Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim es dioses. Viene al griego. En arjé epoyesen, jo teos. Teos es Dios. Allá está subrayado. Teos en el griego. Ya en el latín se dice Deus, la misma forma como se dice en el portugués. Y pasa al español como Dios. Y nosotros le ponemos D mayúscula porque decimos, no, nos estamos refiriendo al Dios del cielo, al de nosotros. Pero realmente en la antigüedad ninguno le ponía mayúscula, todo era igual, minúscula para todo. Amén. Lo que quiero es que usted se vaya ubicando cómo el nombre de Dios va. Pasemos la diapositiva. Amén. Ahora sí, déjemela toda, póngala toda. Falta. Ahí. Yo a todos los que asisten constantemente a la dominical, les he venido enseñando esto. El nombre es Elohim, el del medio, véalo, Elohim. Ese es un plural. Ahí no dice Dios, ahí dice dioses. Luego usted encuentra arriba la palabra Él. Él no es un artículo, porque nosotros tenemos el artículo Él, ¿cierto? El carro, el pastor, el creyente, ¿cierto? Él como artículo. Nosotros tenemos también Él como pronombre. Cuando yo digo Él, entonces estoy hablando del pronombre. Pero aquí Él está como sustantivo. Él, esa palabra quiere decir Dios en la Biblia. Voy a explicarles. Cuando yo digo Betel, Bet, casa, y Él, Dios, casa de Dios. Amén.
Amén. Entonces, siempre tenga en cuenta, porque no siempre en la Biblia usted encuentra Elohim. A veces encontramos el o Elohei. Mire, Elohei. Elohei es el singular de Elohim. Elohim es plural, Elohei es singular. Hermanos y amigos, ¿por qué los estoy llevando a eso? Porque cuando usted lee en la Biblia, en el principio creó Dios, y en el hebreo usted va a leer en el principio, o usted va a leer Bereshit bara Elohim. Entonces no dice Dios singular, sino Dios plural. De modo que no podríamos de entrada traducir en el principio creó Dios, sino en el principio creó dioses. Nos queda mal construida la palabra y nosotros diríamos: en el principio crearon los dioses. Pero la palabra hebrea barak o bará no viene en plural sino en singular, y el verbo tiene que estar en el mismo número y tiempo, o sea, coincidir en número con el sustantivo. De modo que hay quienes nos quieren engañar diciendo que es que habla de varias personas. Pero recuerdan ahora 8 días en la enseñanza sobre que Dios es único. ¿Cuántos participaron de la enseñanza? Dios es único, Dios no es varios. De modo que cuando yo encuentro la palabra en el principio creó Elohim, yo no puedo creer que esté hablando de varios, porque la Biblia es clara que Dios es único. Gloria a Dios. Y si Dios es único, no hay otro con él de la misma especie. Entonces, cuando dice dioses, ¿a qué hace referencia? Cuando dice Elohim, ojalá me preste bastante atención para que lo pueda comprender. Si yo vivo, porque recuerden que Dios no se le mostró a Abraham como con el nombre de él, sino que se le presentó como el Dios omnipotente, El Shaddai. Vea, El Shaddai, Dios omnipotente. Entonces, si yo vivo en un mundo pagano y en mi mente también es idólatra, pagana, que yo creo que este Dios sirve para esto y aquel sirve para aquello y aquel para aquello. Voy a ponerle un ejemplo que en pleno siglo XXI la gente todavía es idólatra y pagana. San Isidro es el de ¿qué? El de los campesinos, del señor del agro, ¿cierto? El labrador, San Isidro labrador. Quita el agua y pone el sol. Ahora van a tener que decir al contrario: quita el sol y pone el agua. Pero hay una virgen que se llama la Virgen del Carmen. ¿Esa es la de quién? De los choferes. Y la Virgen de las Mercedes, ¿la patrona de quién? De los presos. Y Santa Lucía es la patrona de quién? De los tuertos y de los ciegos. Por eso es que hay un dicho que dice: después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. O sea que el mundo pagano para cada cosa tiene un Dios. Y Dios se le reveló a ellos, el Dios de nosotros, este del que estoy hablando. Y resulta que este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el que gobierna la lluvia, el que gobierna el río, el que gobierna la cosecha, el que gobierna el sol, el que gobierna todo. Amén. O sea, en uno solo tengo todos. Mientras el idólatra tendría que tener en un rincón sus dioses y decir: este es para esto, este para esto y este para esto, y dependiendo del momento que viviera, hacía un altar para este, para este, para este. Ahora aparece un pueblo o un hombre, hablemos de Abraham, aunque ya viene desde antes, haciéndole altares siempre al mismo. Y mientras las otras personas tenían que tener ahí un ídolo, ahí estaba, es este, y lo veían con los ojos. La gente veía que Abraham alzaba los ojos, y hasta es posible, de pronto les pasaba como un señor, no sé si ustedes, porque hay gente que le pasa eso. Ustedes no se saben el cuento de los pispirispis. Es que había un señor en una esquina, un hombre estaba en una esquina y hacía. Y venía otro y lo vio haciendo eso y decía: ¿qué hará este? Hasta que de pronto se atrevió y le dijo: Señor, ¿qué está cazando? Y el otro le dijo: estoy cazando pispirispis. Y el hombre nunca había oído esa palabra pispirispis. Y le dijo: ¿y qué son pispirispis? Y le contestó el cazador: ¿y cómo le voy a decir que son pispirispis si no he cogido ni el primero? Hay gente que están cazando pispirispis, no saben dónde están. Por eso la importancia de saber quién es el Dios que nosotros adoramos. Gloria a Dios, porque aunque otros anden perdidos, nosotros tenemos claridad de quién es el Dios de esta iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos están claros? Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué nombre le doy a un Elohei? Me quitaron algo allá. ¿Qué pasó? Déjenme la... Falta algo más ahí. Hay un Elohei, Dios singular, divinidad singular. Pero resulta que este Dios hace lo de todos los que yo antes adoraba. Yo antes adoraba un poco, pero ahora tengo uno que hace por todos. Y en mi conocimiento primitivo de Dios, ¿cómo lo llamo si Él no me ha revelado el nombre de Él? Entonces yo lo voy a llamar Elohim, dioses. Pero nunca lo voy a llevar al plural en mi mente, porque era lo que les explicaba ahora 8 días. En mi mente no está claro, no está confundido eso. Yo no creo que Elohim sean varios. Yo creo que Elohim es uno que hace por todos. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, póngalo ahí todo. Amén. Bueno. Entonces, en la época patriarcal,
Estamos bien claros en qué épocas estamos, ¿cierto? Estamos claros, en la época patriarcal. Como siempre, hermano, mire, porque pongamos, usted tiene que dejar claro, si un ejemplo, si usted, aquí hay varios Edgar, aquí en la iglesia, y usted se va a referir a mí, ¿usted qué claridad hace? Edgar ¿qué? El pastor. Ya le añade pastor. Y pastor me va a hacer la diferencia con otro Edgar. Amén. Resulta que Dios, ellos conocen primero a Dios, a Él. Pero Él, hay muchos otros que también les dicen Él. A Baal le decían Él. A Dagón le decían Él. Al dios Bet le decían Él. Al dios Ra le decían Él. Entonces, hay unas palabritas a las que nosotros llamamos epítetos, que son los que me van a aclarar a quién hago referencia. Y en esas es primero la palabra Él. Esa palabra Él, ¿qué significa? Ya está la lectura para que usted se ubique. Significa fuerza potente y por implicación una deidad. La palabra Él, ese sustantivo quiere decir el que es más poderoso que cualquier dios falso. O sea, Israel siempre decía, cuando yo digo Él, yo no me estoy refiriendo a un Dios cualquiera, yo me estoy refiriendo al Dios que es solo de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como cuando nosotros decimos Dios, ¿a quién nos referimos nosotros cuando decimos Dios? No nos referimos a un Dios cualquiera. Siempre estamos haciendo referencia a nuestro Dios. ¿Cuántos lo hacen así? Démosle a Él alabanza, gloria a Dios. Póngamelo todo. Amén. Sigue, páseme la otra. Ajá. Ya eso lo hemos leído ya. Páseme otro poquito. Ajá. Esto era lo que ya les venía explicando, de que muchas personas se quedan ahí encartadas porque creen que Elohim es plural, varios dioses, y no hacemos referencia, déjenmelo ahí, a un solo Dios. Elohim es el título que mejor expresa la experiencia de los padres de Israel con Dios antes de la revelación mosaica. O sea, la palabra Elohim lo que me habla es de la experiencia personal que tuvo Abraham con Dios. Lo que les estaba diciendo, vengo de una experiencia, mi mente es una mente idólatra, tengo muchos dioses, pero ahora se me revela uno que me dice que Él es todo. ¿Yo cómo lo llamo? Si no conozco más, si no se me ha revelado más, ¿cómo llamo a ese Dios? Entonces lo llamaron Elohim. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sígame esa, por favor, pase. Esa yo le digo dónde me ubica. Siga. No, puede pasar esa también. Discúlpenme, hermanos, porque es que ahora sí vamos a mirar estos versículos. Vamos a mirar unos versículos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Deuteronomio 5:23.
Gloria a Dios. Deuteronomio 5:23. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 5:23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que Elohim le mostró a ellos? A ver, hermanos y amigos, ¿qué fue lo que les mostró? Su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Amén. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Gloria a Dios. Entonces, en estos versículos, ¿qué es lo que la Biblia dice? Aquí está Elohim, pero Elohim está mostrando su poder, su grandeza y su gloria. Aleluya. Amén. Miremos otro versículo, Nehemías. Miremos ahí Deuteronomio 8:15. 8:15 de Deuteronomio. Lo que dice, hablando de Dios, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Gloria a Dios. Amén. Démosle al Señor alabanza, digamos gloria a Dios. Yo los invito esta mañana en el nombre de Jesús, antes que conocer el nombre de Dios, porque hay gente que dice: no, sí, el nombre de Él es Jesucristo. Pero yo le digo en esta mañana a usted que está aquí, ¿pero conoce usted el poder de Dios? ¿Sabe usted lo que Él es capaz de hacer? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que es capaz de hacer? Bueno, yo le voy a decir, hay un amén muy pobre, primero. Y segundo, yo he oído muchas enseñanzas en las que a uno le dicen: no, es que la montaña que dice la Biblia que por la fe la moveréis al mar, son las montañas de problemas. Bueno, entonces ya. Yo le digo esta mañana, yo no sé en qué Dios cree usted, pero yo creo en un Dios que, créame, si le toca mover la montaña, la física, moverla por su pueblo, lo hace. Yo no sé si usted cree en ese Dios, pero ese es en el que yo creo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Salmo 114 dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Judá del pueblo extranjero, Israel fue su santuario, Judá fue su santuario e Israel su señorío. El mar vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Vosotros, montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, collados, como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Israel. Gloria a Dios. Nosotros, antes que cualquier cosa, tenemos que tener claro el poder que tiene el Dios que nosotros adoramos. Amén.
Hermanos, el Dios que secó el Jordán para que Israel pasara en seco es el mismo que está en esta mañana aquí con nosotros. El Dios que hizo que cayera todas las mañanas maná. ¿Ah? Mire, todas las mañanas la gente solamente se levantaba con sus vasijas y se iban al campo y comenzaba a caer maná. Amén. Y no había sino que recogerlo y disfrutarlo. Ese mismo es el que está con nosotros en esta mañana. Amén, porque aunque eso es la revelación para Abraham, para Isaac, para Jacob, nosotros también tenemos que tener en esta mañana la revelación de que Elohim es el Dios que todo lo puede, el que todo lo hace. Amén. ¿Cuántos en este momento le estarán orando a San Isidro o yo no sé a quién le estarán orando o pagando penitencias para que les llueva? Pero nosotros tenemos un Dios al que le oramos y estoy seguro que le oramos y llueve también. Porque nosotros le creemos a Él y sabemos de lo que Él es capaz de hacer. Gloria a Dios. Dios por su pueblo, hermanos, por su pueblo. Josué se hizo testigo. Josué veía todos los días pasar el sol, ¿cierto? Y veía pasar la luna. Él no entendía de astronomía. Él creía que el sol era el que giraba alrededor de la tierra. Y él le dijo al sol: párate, sol, en Gabaón, y tu luna en Escalón. Y se paró. La Biblia dice que se paró el sol y se paró la luna. Él pidió como él entendía. Pero Dios, que todo lo sabe, ¿qué entendió Dios? ¿Qué tenía que parar Dios? No. Si Dios para solo la tierra, hay una catástrofe universal. ¿Sabe qué paró Dios ese día? Paró todo el universo, todo lo paró. Porque no podía parar la tierra y dejarlo otro moviéndose, porque se estrellaban las estrellas, se estrellaba todo. Dios lo paró todo. Porque Él tiene poder para hacer eso, hermanos. Amén. Es verdad que Abraham no le conoció el nombre a Dios. Él no supo cómo se llamaba. Lo conoció como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero aunque él no le conoció el nombre, lo que sí conoció era el poder que él tenía. Ahora vienen a decirme, y hay hermanos que se comen el cuento de los que le dicen: es que la pentecostal ha estado equivocada porque el nombre no es Jesucristo, eso es un error, el nombre es yo no sé cómo. Y el hermano no entiende él que nosotros hemos invocado el nombre de Jesucristo. Y al invocar el nombre de Jesucristo hemos visto maravillas en esta iglesia. ¿Ah? Yo no sé, ahora salen que para poder que hayan maravillas tienen que decir Yeshua Hamashá, y que ahora sí. Y todo el tiempo que nunca dijimos Yeshua Hamashá y acontecieron los milagros en la iglesia, entonces. ¿Ah? Es que antes de conocer el nombre, usted tiene que conocer el poder de Él. Hay hermanos
hermanos que ni entienden la unicidad. No han podido explicarla, pero lo que sí saben es que el Dios de esta iglesia tiene poder para hacer maravillas. Algún día les contaba aquí un testimonio de un niño que yo conocí el caso. Un niño, la mamá estaba muy enferma la mamita. Y él había visto cómo oraban y la mamá le había enseñado a orar para comer el alimento. Y entonces un niño pequeñito, le impuso las manos a la mamá y le dijo: Señor, bendice este alimento. Y la mamá se sanó. Y entonces, ¿por qué se sanó la mamá si el niño dijo otra cosa? ¿Es que usted cree que el Dios de nosotros no entiende o qué? ¿Usted cree que el Dios de nosotros, cuando usted dice hay poder en el nombre de Jesucristo, está embolatado él allá? ¿Usted puede creer que se embolata él? ¿Ah? Pensemos pues que no es así, pensemos. Aunque sabemos que es así, pero digamos pues que no es así. Yo no sé cuántos aquí han tenido experiencias con Dios, pero hermano, la vida cristiana tiene que partir de tener experiencias con Él. Seguro se lo digo. Yo he visto a Dios mandarme a alguien a decirme: vea, tenga, le doy. Yo no sé si usted no ha visto a Dios hacer eso, pero yo lo he visto. Yo he visto cosas impresionantes de Dios. Y no me venga con cuentos que el Señor no hace milagros ahora, porque aquí en esta mañana sana. Si usted le cree que Él lo sana, Él lo sana. Gloria a Dios. Que no, que el médico ya dijo que a usted le quedan 15 días, pero le queda la palabra de Dios, de Elohim. Queda la palabra de Él. Que el problema no tiene solución, pero queda Él. Amén. A usted le dice a alguien: es que a usted lo vamos a raspar. ¿Y él qué? ¿Y él qué? No, es que a usted, hasta eso me decía un hombre en esta semana: pastor, fue que me llevaron por allá donde un espiritista y me dijeron que a mí me metieron un maleficio y que me van a matar. Le dije: pues, ¿cómo es que usted le crea eso, hermano? No, pero que eso existe. Le dije: sí, eso existe, pero hay uno más grande que eso todavía, y es el Dios de nosotros. Entonces, ¿usted qué se saca con saber que el nombre de Dios es Jesucristo, si no le crea el poder de Él? Si no es capaz de pararse y decir: yo este problema lo reprendo en el nombre de Jesucristo, este ataque lo reprendo en el nombre de Jesucristo, esta enfermedad la reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Amén o no? Primero, pues tiene que creerle al poder. Amén. Usted puede saber mucho de teología y saber todas las derivaciones del nombre y cómo va, pero le digo, le crea al poder de Dios. Cuando veamos El Shaddai, que estudiemos El Shaddai, se va a dar cuenta lo que Abraham sabía de El Shaddai, lo que él sentía. Hermanos y amigos, y vuelvo y les digo, ser evangélico no es venir a una capilla solamente. Y volverse evangélico no es cambiar de religión, como dicen algunos. Eso es como cambiar de partido, decían los antiguos. Eso no es verdad. Ser evangélico es haber conocido quién es el Dios que adoramos en este lugar. Si usted entiende eso, ay, hermano, maravillas que usted ve. Maravillas que usted ve. Amén. Amén.
Ahí está sentado mi papá, vea, ese señor que está ahí, es anciano. Y ese señor, él vio a Dios detenerle la mano de un hombre que lo iba a matar. Él lo vio muchas veces, lo vimos. Nosotros vimos de niño a un perro con peste rabia morder a mamá y el Señor sanarla. Nosotros lo vimos. Yo vi al Señor sanarme. Yo he visto al Señor mandarme plata, así vea, le vengo a traer esto, me lo ha dado. Yo lo he visto, hermano. Yo no entiendo si usted en esta mañana no se da cuenta que Dios tiene poder, y hay gente que es esclava, vea, que hay gente esclava de los espiritistas, hay gente esclava de los médicos, hay gente esclava de cuanto mentiroso se le aparece y no les alcanza la plata ni para la droga. Esclavos, esclavos. Y diario con la ruina encima y siempre les va mal. ¿Sabe por qué a usted le va mal en la vida? Porque no lo conoce a ese que dice, mire, vea lo que dice la palabra ahí en ese versículo, en el 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Amén. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sol, donde no había agua, y te sacó agua de la roca, de un pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Te afligió y te probó para a la postre hacerte bien. Gloria a Dios. Ese es el Dios que en esta mañana adoramos aquí. Amén. 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 Si usted adora a ese Dios al que adoraba Abraham, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ve? Yo lo invito en esta mañana a conocer el poder de Él, porque yo encuentro en la Biblia que antes de conocer su nombre, conocieron su poder. Hay que conocer el poder de Dios. Amén. ¿No puede el Señor sanarle el cáncer que usted tiene? A ver, dígame. ¿Puede o no puede? ¿Puede el Señor sacarle el mal que le pusieron? ¿Puede o no puede? ¿Puede el Señor rescatarle la familia? Dígame si puede o no puede. ¿Puede el Señor rescatarle esa platica que tiene perdida? ¿Puede o no puede? ¿Puede? ¿Puede o no puede? Amén. Gloria a Dios. Yo lo invito en esta mañana a creerle a Dios. Antes que conocer su nombre, conozca su poder. También hay que conocer su nombre. Pero si conoce su nombre y no conoce su poder, yo lo invito a conocer el poder de Dios. Pónganse en pie, le damos gracias a Dios. ¿Usted quiere saber de qué es capaz El Shaddai en esta mañana? ¿Usted quiere ser testigo de qué es